se lleve a paso, creo que fue después del concilio que tuvo lugar en Roma, Vaticano II. Influyó mucho en la creación de un espíritu ecuménico, de respeto a la creencia de cada uno de los demás. Imagínense, hay numerosas iglesias y poderosas. La iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia musulmana. Nosotros mismos estamos observando cosas sumamente interesantes que no conocíamos, de las fortísimas creencias religiosas de los musulmanes, porque están allí. Creencias religiosas y costumbres, están los médicos salvando vidas. No voy a entrar en los detalles, pero son cosas de gran. Hay varias religiones fuertes y algunas tienen miles de años, 2.500, 3.000, otras tienen menos de 2.000 años, otras tienen cientos de años. Es un buen ejemplo, porque si el sentimiento religioso no se une, ¿acaso cualesquiera que sean las ideas éticas o los valores morales o los objetivos que cualquier religión persiga, no se alcanzará jamás? Si se trata de la lucha de numerosas iglesias, 7, 8, 10 o más, hay muchas más, luchando todas, unas contra otras, y repeliéndose todas, unas contra otras. A mí me ha hecho pensar en estos temas la idea, para mí clara, de que los valores éticos son esenciales. Sin valores éticos no hay revolucionario. No sé por qué los comunistas fueron imputados de la filosofía de que el fin justifica los medios. Y a veces incluso uno se pregunta, ¿por qué no se defendieron los comunistas más de aquella acusación de que el fin justificaba los medios? Me lo explico incluso por razones históricas, por la enorme influencia ejercida por el primer Estado socialista y por la primera y verdadera revolución socialista, la primera historia que surge en un país feudal, con hábitos, costumbres, analfabeta la mayoría de la población. Pero la primera revolución proletaria, a partir de las ideas de Marx y Engels, desarrollada por otro gran genio, que fue Lenin. Lenin sobre todo estudió las cuestiones del Estado. Marx no hablaba de la alianza obrero-campesina, vivió un país casi que era de industriales. Lenin vio el mundo subdesarrollado, vio aquel país donde el 80 o el 90% era campesino, y aunque tenía alguna fuerza obrera poderosa en los ferrocarriles, en algunas industrias, Lenin vio con absoluta claridad la necesidad de la alianza obrero-campesina, de la cual no había hablado nadie. Todo el mundo había filosofado, pero no había hablado. Y de entonces había un principio. Y en el mundo subdesarrollado, el primer lugar donde se produce, el primer país donde se produce la revolución socialista, el primer intento de verdad de una sociedad igualitaria. Ninguna de las anteriores, que eran esclavistas, que eran feudales, medievales o antifeudales, burguesas, capitalistas, aunque hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, ninguno se propuso una sociedad justa. A lo largo de la historia, el primer esfuerzo humano para crear la primera sociedad justa, todo eso ocurrió hace menos de 200 años. En 1850 creo que se escribió el Manifiesto Comunista, ¿no? Y faltan 45 años. Sí, 150.
pasado, faltan 45 años para cumplir 200 años. Y vean la evolución del pensamiento revolucionario. Con dogmatismo no se hubiera jamás llegado a una estrategia. Lenin nos enseñó mucho, porque Marx nos enseñó a comprender la sociedad, Lenin nos enseñó a comprender el Estado y el papel del Estado. Pero todos esos factores históricos influyeron tremendamente en el pensamiento revolucionario. Y hubo prácticas abusivas y en ocasiones repugnantes. El fin justifica lo mismo, eso también es la ética. ¿Cuál es la ética de un revolucionario? Toda revolución empieza por un poco de ética, por un poco de valores que le inculcaron los padres, le inculcaron los maestros. Él no nació con esa idea. Igual que no nació hablando, alguien lo enseñó a hablar. La influencia de la familia es muy grande por eso. Cuando nosotros hemos estudiado los casos de los jóvenes que están en prisión, entre 20 y 30 años, vemos los niveles culturales de los padres, procedencia y todo eso, y tiene influencia decisiva, al extremo que durante la batalla de ideas, nosotros haciendo todo tipo de investigaciones sociales de esa índole, arribamos a la conclusión de que el delito estaba estrechamente asociado al nivel cultural de los padres y al estado social de los padres. Era increíble el elevadísimo porcentaje de hijos de profesionales universitarios e intelectuales que no delinquían. Como era increíble el número de aquellos que procedían de familia humilde, no existía esa base cultural. Y otros problemas, influía mucho la separación, y algunos se quedaban locales, ni el padre ni la madre, una tía, una abuela. La tremenda influencia fue cuando utilizábamos aquellas brigadas universitarias que visitaban todos los barrios más pobres, o cuando un día decidimos movilizar 7.000, que yo le entregué un diploma, lo firmé, venía de Asia, de África, por el camino, no sabes las horas interminables en que firmé 7.000 diplomas por el valor que le daba aquel trabajo, y los visitaba. ¿Y cómo aprendimos? Había ver qué pasaba allí en la sociedad. Queríamos saber muchas cosas y no las sabíamos. Cómo vivía la gente. Fue en esa ocasión que descubrimos que, por ejemplo, una madre podía estar trabajando, recibir un sueldo, tener un hijo con retraso mental, que son ligero, moderado, severo y pesado. El pesado puede ser en una cama, yaciendo en una cama, donde la madre tiene que hacérselo todo, y entonces alguien se lo cuidaba, algún familiar mientras yo trabajaba, y el familiar se marchaba o moría o desaparecía, y aquella mujer tenía que escoger entre el trabajo del cual recibía su sustento o atender al hijo. Quiero que sepan, aquella vez decidimos que toda mujer en esas condiciones debía optar, según su oficio, según la necesidad de su trabajo, por recibir el salario cuidando al niño, o el Estado pagar para que alguien atendiera a ese niño mientras ella trabajaba, lo que más conviniera a la sociedad. Es un ejemplo de muchos. También ayudaron a salvar vidas, personas que se iban a suicidar. ¿Cómo descubrimos cosas? Había no sé si 20.000 o 30.000 personas que vivían solas, más de 60 años, y no tenían ni un timbrecito donde avisarle a alguien si tenían un fuerte dolor en el pecho o cualquier otro problema de esa índole. Esa era la sociedad. Vimos los ingresos que tenían mucho de eso. No aparecía en ningún libro, no aparecía en ninguna estadística, no aparecía en ningún censo. Íbamos descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas, haciendo cosas
fraguando ideas. Llegamos a fraguar más de 100 programas sociales, muchos de ellos se están cumpliendo. No hemos estado divulgando lo que se hizo. Qué días gloriosos aquellos, que partiendo fundamentalmente de los cuadros de la juventud y con el apoyo del partido y de todas las instituciones, se desarrolla aquella batalla de ideas en torno al regreso del niño. Toda la vida tendremos que estar agradecidos a las circunstancias que aceleraron de tal forma nuestro conocimiento de la sociedad y nuestro aprendizaje. Pienso que tal vez hoy no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo si no hubiéramos vivido aquella experiencia. Y después lo lanzamos un día para toda la República, pero no teníamos una organización. Creamos el primer curso de trabajadores sociales. Hubo que saber cuáles eran los salarios mínimos. Quiero que sepan que el aumento se hizo después. Se había recorrido todo el país y la asistencia social era 1/3 de la que se estableció, la última, con 129 pesos promedio. Ya se habían hecho unos pininos. Fue más fuerte lo que se hizo ya. Cuando se elevó hasta 150 la mínima y otra de 190 y la otra de 230 y también el salario mínimo hasta determinado nivel, a partir de lo cual, vinculado a la producción, recibe mayores salarios. Y hablábamos de aquel principio de la ética. Y habría que investigar las razones históricas. Y yo pienso que hay acontecimientos históricos que influyeron en la idea de que para un comunista el fin justificaba los medios. Acontecimientos internacionales muy incomprensibles. Lo he mencionado en más de alguna ocasión. A pesar de todo el antecedente que contaba del intento franco-británico, las dos grandes potencias coloniales, la mayor del mundo, de lanzar a Hitler contra la URSS. Pienso que lanzar a Hitler contra la URSS jamás habría justificado el pacto de Hitler con Stalin. Fue muy duro, entonces los partidos comunistas, que eran muy disciplinados, todos a defender el pacto. Ribbentrop, Molotov, y a desangrarse. Después, cuando vino el fascismo, o antes de ese pacto, la necesidad de unirse en la lucha antifascista condujo al pacto de los comunistas cubanos con Batista. Y ya Batista había reprimido las famosas huelgas, aquella que vino después del golpe. Había asesinado no sé a cuánta gente, había robado no sé, pero vino de Moscú la orden. Organizar el frente, los frentes antifascistas, a pactar con el demonio. Aquí pactaron con el ABC y con Batista, un fascista de un tipo, un criminal y un ladrón de otro. Es un acontecimiento muy difícil, pero venían uno detrás de otro. Y los comunistas más disciplinados del mundo eran los partidos comunistas de América Latina, y entre ellos el de Cuba. Yo tengo un altísimo concepto de ese partido. Hoy podemos hablar de todo eso, porque hoy vamos en una marcha hacia etapas nuevas y nuevas. Los militantes del Partido Comunista eran los ciudadanos más disciplinados, más honrados y más sacrificados de este país. Contribuían al partido. Los legisladores del Partido Comunista entregaban una proporción de su ingreso al partido. La gente más honrada de este país. Pero estaban siguiendo